Proyecto Jord-Lum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Buenas tardes, estamos en una emisión más de su programa Proyecto Jord-Lum, antes Rescate Tierra. Hoy estamos iniciando con esta nueva imagen, con esta nueva cortinilla, y para arrancar la serie de programas que corresponden a esta nueva identidad, Proyecto Jord-Lum. Jord en danés significa tierra y Lum significa tierra, es decir, es Proyecto Tierra. Para iniciar con esta nueva etapa, pues vamos a plantear los principales problemas que afectan a nuestro país, a México. En 2016, ¿cuáles son los rubros que tiene que atender quienes nos dirigen y que están afectando a la población, a la ciudadanía? Si usted le pregunta a las personas en las calles cómo perciben la situación de México, le van a decir que en crisis. Más del 60% de las personas le van a decir en crisis. Si le preguntan cuáles son los problemas que consideran los más importantes, le van a decir que la seguridad, le van a decir que la pobreza, que el salario no alcanza, que hay una gran contaminación. Van a mencionar todo este abanico de variables que en general por nosotros son concebidas por lo que estamos viviendo en el país de gran problema. Inseguridad. México es de los países más violentos del mundo. Tenemos a las ciudades calificadas, las ciudades del país, cuando menos 8 de ellas entre las más violentas del país. En economía, pasamos de un dólar que estaba entre 13.80, 13.50, ya vamos pasando la barrera de los 19 pesos por un dólar, casi llegando a los 20, y varios de los productos se están encareciendo, aunque haya bajado la gasolina, aunque hayan bajado otras cosas, realmente se están encareciendo. En materia de seguridad en las personas, en materia de bienestar, pues hay más niños en las calles pidiendo qué comer, más lavadores de vidrios, más lavadores de carros, gente que entra a la economía informal como una respuesta ante las crisis económicas. ¿Qué otros problemas hay? En política podemos hablar de una especie de descrédito, como que ya nadie le cree a los políticos, como que nadie cree que quienes están sirviendo hagan lo mejor para que nos vaya bien en el país. Y además de eso hay una apatía generalizada. La respuesta de la ciudadanía ha sido que no le importa lo que está ocurriendo y como consecuencia pues se toman decisiones al calor de una moneda, al calor de dinero, al calor de una despensa, y las consecuencias ahí están. Tenemos gobiernos que no se preocupan mucho por el bienestar de las personas, sino por el proceso electoral en el que van a refrendar su posición política y de gobierno y van a continuar mandando en el país. Y bueno, ahí está el problema, ¿no? La economía tambaleándose, la inseguridad creciendo, la pobreza para adelante. ¿Qué dicen al respecto algunas de las personas o actores principales de este país al respecto? Vamos a escuchar una cápsula y a verla sobre este tema en particular. Está con ustedes Pedro Gómez, esto es Proyecto Jord-Lum, Proyecto Tierra. En Monclova mucho se dice que hay mucha inseguridad. ¿En Monclova? Ay, mi amor, te doy todos los estados de México para que entiendas en dónde hay inseguridad. Yo creo que hay inseguridad en todas partes. ¿Te acaban de robar una vez más? Sí, me acaban de robar y yo creo que hay inseguridad en todas partes. Es algo que está al pendiente México. Michoacán está tristísimo. Yo creo que Guerrero es una de las cosas más tristes, porque una cosa es lo que ustedes se enteran y otra cosa es lo que existe, ¿no? La verdad. Y la verdad la tienen los periodistas, que a veces tienen que quedarse callados. Bueno, Susana, actualmente hay muchos famosos, tanto futbolistas o
famosos en cualquier ámbito que están incursionando en la política. ¿A Susana Zabaleta le gustaría? No, muchas gracias. Yo no creo que exista bueno, los futbolistas no son artistas, son futbolistas, son deportistas. Sí, no tiene nada que ver con los artistas. Yo creo que no existe un artista que no se eche a perder después de entrar a la política. Yo no lo conozco, tú sí. Yo creo que una vez pisada la política se pudren como hemos visto pudrirse absolutamente a todos los artistas que se meten ahí y que dicen que van a hacer algo por México y que le echan muchas ganas y pasan 2 meses y los ves montados en helicópteros y comprando ropa en Estados Unidos, válgase a la primera dama. ¿La han invitado usted en algunas ocasiones? Sí, por supuesto, a diputada, a senadora, a muchísimas cosas, pero yo creo que este país no está para ponerse una estafeta y decir yo soy. Hay que hacer cosas por el país. ¿No se necesita ser político para eso? Yo no, para nada. ¿Tú crees que sí? No, yo no creo. Yo no creo que se necesite denigrarse a tal grado como para hacer algo por México. Yo hago todos los días algo por México. Todos los días de mi vida he hecho algo por México. Y eso que he hecho por México ha rendido frutos. Pero también pienso que tenemos que gritar las cosas, tenemos que gritar para que nos escuchen, como hemos estado gritando de la inseguridad. Digo, yo creo que me pasó a mí por todos los que no escuchan. Hay tanta gente que le ha pasado, tú sabes la cantidad de personas que se me han acercado para decirme, no vas a encontrar nada, estamos devastados, mi casa se la llevaron, hicieron, robaron, muchísimas personas que han puesto sus denuncias. Y supuestamente es una banda de colombianos esta que roba casa habitación y lo saben hace muchos años, lo saben hace mucho y estamos inundados de ellos y se me hace tristísimo que no hagan nada. Entonces, pues yo formo parte de esa voz que tienen que ver con muchas familias y por eso es que no me voy a quedar callada. Y por el alto índice de inseguridad que permanece en el país, ¿has pensado de irte para Estados Unidos? No, jamás sería tan cobarde como para irme. Yo creo que este es mi país, este es mi pueblo, si no ni siquiera lo visitaría. Estoy haciendo una casa aquí en Monclova. Entonces, en mi rancho, en el Vil Rancho, en el ranchito. Estamos haciendo una casa, entonces no me pienso ir, más bien cuídate de los sobrevivientes, les digo yo a los políticos, cuídate de los sobrevivientes, y yo soy una sobreviviente. Creo que hace falta intelectuales, porque hay una corriente que dice que son de izquierda. Hace falta nada más que se pongan a leer, que ustedes se pongan a leer. Que sea culpa de Peña Nieto que el país esté así, sería darle demasiado crédito a él y a su copete. Yo creo que hace muchos años este país está así, se lo debemos a Calderón, se lo debemos a Fox por haber lidiado con los malos, por haber dejado que esto se convirtiera en una guerra gracias a Calderón, ¿no? Es realmente triste. ¿Y la solución a este problema cuál consideras tú que pudiera llegar a ser? La solución, no, yo ojalá pudiera yo tener la solución o dar una opinión acertada. Yo creo que tiene que ver con la educación. Yo primero empezaría con educar a nuestros hijos para que al final no roben, ¿no? Pero si les decimos, agárralo, ¿tú te lo encontraste? Agárralo, en lugar de decir, mi amor, pregunta de quién es, ¿no? O sea, si les decimos que se chinguen un lápiz en la escuela y que ya se fregó porque ya no era de nadie, agárralo, en lugar de que le digas al niño, mi amor, pregunta de quién es, ese lápiz no es tuyo, pregunta de quién es. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no tiene nada que ver con la política, es educar a nuestros hijos, es hacer el bien, es hacer una pregunta y escuchar al que te responde, es escuchar las voces que a veces no tienen tanta voz y tanta injerencia. Son tantas cosas. Empecemos por nuestra casa, por ser bien educados nosotros, ¿no? ¿Crees tú que se han perdido los valores en el núcleo familiar? ¿Tú crees que no? Yo sí pienso que gracias a estas canciones misóginas que ustedes escuchan todo el día. Ayer se me acercó una niña con un teléfono de su papá escuchando una canción donde decía que se iba a llevar a un motel y que había que bajarle los pantalones y los calzones también. Y la niña estaba bien feliz escuchando eso. Pues ¿sabes qué va a hacer esa niña a los 13 años? Se la van a llevar en un motel y le van a bajar los pantalones y los calzones también.
¿tú qué crees que va a hacer esa niña? Pues lo que le están enseñando sus papás. Y a ustedes mujeres les parece súper gracioso. Eso es lo que más... A mí no me asusta de los hombres. Un hombre puede decir lo que sea, si yo se lo permito. Y una mujer también puede hacer lo que sea si yo lo permito. Pero ¿cómo permitimos que unos niños, o que tu hija o la tuya, escuche algo así tan denigrante y luego todavía reírnos? Ja, 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 sí, que se vuelva bien puta mi hija, ¿no? ¿Eso es lo que queremos? Yo no sé. Y tú me preguntas si los valores, esas son las canciones que a ustedes les han hecho creer que son las que hay que escuchar para reírse muchísimo de las mujeres, hay que reírse muchísimo. Y luego violarlas y llevarlas aquí a los moteles. No, yo creo que hay que sembrar un árbol, yo creo que hay que educar a los niños, yo creo que si un niño se encuentra una moneda, hay que buscar a ver de quién es, en lugar de decirte, chingatela. Y precisamente en el bosque Hoy Coahuila, 24 horas de... Y en Monclova mucho se dice que hay mucho... Regresamos aquí a RF Online TV, transmitiendo desde Toluca, México. Y bueno, este es su programa Jord Loom, Proyecto Tierra. Y entramos en este primer bloque con cuáles son los principales problemas de México. Hablamos de la inseguridad, hablamos de la economía, hablamos de la pobreza, de la falta de credibilidad política, y digamos que en el conocimiento de las personas estos son los principales problemas. Hablando de primero, de la inseguridad. En Toluca se ha desatado una ola de asaltos. Ayer platicaba con dueños de algunos negocios y me comentaron que sistemáticamente los están visitando los ladrones y asaltándolos en sus negocios. Particularmente hablé con uno que es La Rosa de Sarón. Habían sufrido en menos de un día 3 o 4 asaltos, ya lo habían denunciado y al parecer las autoridades no hacían absolutamente nada. Llegué en la noche a tratar de comprar un pan en una de esas tiendas y bueno, tenían la puerta cerrada. Les dije, ¿qué pasó? Ya cerraron, si faltan 10 minutos para las 8. Y me dijeron, no, es que en el día han asaltado 3 de nuestras tiendas. Al parecer no ha ocurrido nada. Las autoridades de Toluca no están haciendo absolutamente nada. Y bueno, nosotros ante esto hemos tenido que cerrar las puertas. Y estamos atendiendo como esas tienditas de autoservicio donde le cierran a usted la puerta y desde la ventanita le están despachando lo que usted va pidiendo, porque da miedo, de verdad da miedo que haya tanta inseguridad y que las personas y las autoridades, en este caso las autoridades, no hagan lo que les corresponde como si estuvieran en contubernio. En Toluca, desde que inició esta administración, se mencionó que había cierta descredibilidad, cierto descrédito alrededor de la figura del personaje que colocaron al frente de la seguridad pública del municipio de Toluca, porque tenía vínculos con un grupo organizado, con personas que estaban identificadas con el M1 y que pues tuvieron problemas, ¿no? ¿Cómo es posible que los mismos encargados de la seguridad tengan de alguna manera antecedentes probables con personajes que no son muy deseables? Entonces, ¿qué solución se puede poner ante esto? Vamos a dar el beneficio de la duda. No tienen vínculos con ellos, pero hay un descrédito, un mensaje, y al menos lo que está ocurriendo en la ciudad indica que está incrementándose la inseguridad y que no se está haciendo nada al respecto. Quizá haya relaciones ahí entre niveles más altos de gobierno, a lo mejor estatales, a lo mejor del mismo gobierno, y por alguna razón se está permitiendo que personajes que no generan credibilidad para los gobiernos en funciones sean quienes ocupen esos cargos. Si se incrementara la seguridad, si hubiera menos delincuencia, si hubiera menos asaltos, entonces diría uno, caray, son chismes, es mentira, y creemos que eso pudiera ser. Chismes, mentira, simplemente una coincidencia que está pasando. Así es que ojalá y la seguridad en Toluca se incremente, y eso es solo por hablar de Toluca. Pero si nos vamos al país, México tiene en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo a la que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, y es Acapulco, Guerrero. Esta ciudad ya está identificada para la gente de otros países como una ciudad peligrosa, a pesar de que es turística, es un destino turístico muy interesante. Y bueno, hasta el momento ha bajado un poco el turismo, pero la seguridad no,
no se ha incrementado, la inseguridad sigue creciendo. Y no es solamente de Acapulco el problema. Hay 8 ciudades en el país que están calificadas dentro de las más violentas en el mundo. Hay ciudades de Torreón, ciudades de Sinaloa, que tienen esta lamentable calificación: seguridad, falta de seguridad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede realizar? En cierta ocasión estaba yo ahí en la playa de Mazatlán, estábamos preparando una comida en la parte de atrás de la camioneta para pasar hacia la playa, cuando de repente llegaron unas camionetas, dieron el cerrón a otras, se bajaron con armas largas, encañonaron a la gente que estaba en la camioneta posterior, los que venían en la camioneta de enfrente, yo no supe si eran policías, si eran crimen organizado, eran alguna cosa. Tuvieron la atención de acercársele a uno y decirle a uno: por favor, retírese. Ya sabe usted, agarré mi comida, la subí a la camioneta, me subí despacito a la camioneta y arranqué para alejarme de ellos. No podemos vivir en este estado de zozobra. La seguridad es importante para todos los mexicanos. Lo necesitamos para vivir en nuestros hogares en paz, tener la certeza de que esos primeros lugares que ocupamos de violencia contra la mujer, de asaltos con violencia, de corrupción, primeros lugares que son identificados no solo en México, sino a nivel mundial. Vergonzosamente somos un país que ocupa los primeros lugares en cosas muy negativas. Que esta imagen se elimine, se borre y pasemos a ser un país que se esfuerza por tener seguridad, que se esfuerza por eliminar la corrupción, que se esfuerza por tener paz para sus familias, para los jóvenes, para las mujeres, para los niños, y no los primeros lugares en los que estamos calificados actualmente de abuso de menores, violencia a la mujer, corrupción e inseguridad. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Jort Loom. Hola, nosotros somos Sandra, Omar y Fer, y les vamos a hablar sobre los problemas que se nos hicieron más importantes en México. Hola, soy Sandra y hoy quiero comentarles algo que me da muchísima pena de nuestro país. ¿Sabían que México ocupa el segundo lugar con mayor impunidad en el mundo? Pero bueno, para los que no saben qué es impunidad, voy a comenzar con contarles eso. Impunidad es cuando alguien actúa y sus acciones no tienen consecuencias. Se señaló que el 98.5% de los delitos que se cometen en el país quedan sin castigo. O sea que de 7.4 millones de delitos cometidos al año, solo se formula una cadena para aproximadamente 1%. Y del total de los delitos, solo se denuncia un 22%. Únicamente el 15% se investiga y solo el 4% concluye, debido a la lentitud de los procesos e incumplimiento de las leyes. Por ejemplo, en el 2011 se demandó un exmandatario por la matanza de varias personas en un pueblo indígena. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente el gobierno lo ocultó y no hizo nada. Por esta y muchas otras razones, debemos de hacernos sonar y hacer que todo esto termine, porque no es justo para los que sí queremos un México mejor. Una reflexión para todos los mexicanos. El problema de México no está en los presidentes que nos han representado durante estos años, ni mucho menos el que está ahorita. Criticar a Peña Nieto no nos hará mejor personas y mucho menos una mejor nación. El problema está en nuestro país, en donde la gente inventa el llenar sus declaraciones de Hacienda para no pagar impuestos, en donde la gente no le da importancia a la economía ni mucho menos a la ecología, en donde las licencias, certificados médicos e incluso la ciudadanía mexicana se puede comprar sin hacer ninguna prueba. La corrupción es un problema muy grande en México, ya que nos afecta a todos y sobre todo la economía y la política del país. Un caso ya olvidado fue el de la Casa Blanca de la Gaviota, donde ella hizo un video explicando sus ingresos. Ella dice que ganó una cifra exacta de 88.631.000 pesos. Un mexicano con un salario mínimo ganaría 24,000 pesos al año. Entonces tendrá que trabajar 7,167 años para conseguir lo mismo que esta señora. Otra cosa que debemos dejar de hacer es ser personas como Me caga la corrupción en México. Neta, ya por cualquier cosa... Puta madre, otra vez. Ya me van a multar otra vez.
Buenas, joven. Buenas, oficial. ¿Qué pasa? ¿Tarjeta de circulación? Fíjese que no la traigo, a ver. No, se me hace que no, oficial. ¿Licencia? Tampoco. ¿No trae su cinturón? No, pero pues vengo aquí saliendo de mi casa. ¿Y cómo nos vamos a arreglar? Pues fíjese que, como ve, aquí traigo un billetón, pero... ¿Cómo ve? ¿Sí me lo acepta? ¿Sí hace paro? No, pues es que... Pues sí, démelo y pues... Ya, se va. ¿Pero no traerá feria? ¿Así? Sí, ni modo. Pero voy con mi novia. No, ya sí. Ya ahí se va a poder ir. Bueno, pues... Nos vemos, con cuidado, ¿eh? Gracias, pues igual. Como les decía, me caga la corrupción en México. Ya basta. Tomemos conciencia. Hagamos un cambio. México no puede cambiar por sí solo. ¿Quieres un cambio? Empieza por ti mismo. ¿Cómo quieres cambiar algo tan grande si no cambias tú primero? Seguiremos estancados si seguimos con la misma actitud. Aquí Leonel tuvo una proyección a Rescate Tierra y bueno, ese era el nombre de nuestro programa hasta el anterior. Hoy es George Loom, proyecto Tierra a Tierra, volvemos a mencionar, es danés, Jord significa tierra y Loom es maya, significa tierra. Y bueno, ahora en esta nueva etapa y en este primer programa estamos hablando de las cuestiones que tienen que ver con la agenda que nos importa en 2016 para México, hablando de seguridad, hablando de economía, hablando de pobreza, hablando de medio ambiente, hablando de credibilidad política. Y bueno, el segundo tema que nos ocupa y nos preocupa mucho es el tema de la economía. Ya mencionábamos que pues, el dólar va subiendo. Por alguna razón que desconocemos, se va incrementando el valor del dólar ante el peso, y de estar de 13.50 a 13.80 ya va arriba de los 18 pesos y acercándose a los 20 pesos por un dólar. Si a ese dólar o a ese peso, más bien, le pusiéramos los 3 ceros que le quitaron en gobiernos anteriores, hace 3 o 4 sexenios, resulta que si se los ponemos, no serían 20 o 18 pesos por un dólar, serían 18,000 pesos por un dólar, tomando como año base el año de 1973, en donde estaba a 12 pesos con 50 centavos un dólar. Y luego se fue incrementando hasta que llegó a 9,600 pesos por un dólar. Momento en el que las autoridades dijeron hay que quitarle los 3 ceros para manejo más confiable, para tener más certeza, para hacer más fácil el manejo de los números, y entonces esos 9,000 pesos se convirtieron en 9 pesos con 60 centavos. De esos 9 pesos con 60 centavos, ahorita vamos ya llegándole a los 20 pesos, serían 20,000 pesos por un dólar, poniéndole los 3 ceros. Hasta ese momento habíamos perdido el 70% del valor, del poder adquisitivo de nuestra moneda. Por cada peso que nosotros tuviéramos, en realidad estamos ganando 30 centavos. Con lo que está ahorita subiendo este valor o esta devaluación que estamos sufriendo, pues quién sabe cómo vaya. Ahí los economistas ya nos dirán si son 30 centavos, 25 centavos, 20 centavos.
hasta el momento no se ha visto que impacte fuertemente en las compras que uno realiza. Ya de por sí era complicado abastecer al hogar, ahora no se ha visto mucho, pero seguramente habrá un momento en el que los equipos electrónicos ya subieron de precio, algunos alimentos están subiendo de precio. Las explicaciones que han dado al respecto, desde artistas hasta funcionarios públicos y políticos. En el caso de los artistas fue particularmente el de una mujer que sale en un programa matutino, Andrea Legarreta, que dijo que no nos preocupáramos, que era normal y que por el contrario, el que el dólar subiera de valor era sano para la economía del país. La mayoría de las personas de México se atacaron de risa de ese comentario y empezaron a sacar un sinfín de memes y de temas alusivos a esto, diciéndole que si ella no era economista, ¿para qué hacía ese tipo de comentarios? Dijo que le habían mandado la información. Lo cierto es que ahí está el dato. Curiosamente, en días anteriores, en un evento especial organizado por el ITAM, el secretario de Hacienda hizo un comentario semejante. Dijo que la deuda de México, los empresarios de México, quienes tenían su deuda contratada en pesos, pues estaban pagando en pesos, y los que tenían en dólares estaban pagando en dólares, y que como consecuencia las empresas no tenían riesgo ni peligro de quebrarse. Nada más que más del 80% de los mexicanos no somos empresarios, no tenemos grandes negocios, y entonces ese beneficio no lo tenemos ni en dólares ni en pesos. Lo que sí tenemos es necesidad de pagar una renta, necesidad de comprar alimento, necesidad de transportarnos, y bueno, es un riesgo que está latente en que en algún momento esto pudiera afectarnos y lleguemos a momentos terribles para México en la historia. Dicen que los pueblos que no tienen conciencia siguen cometiendo los mismos errores. México tiene una historia muy específica a este respecto. A principios de 1980, el presidente López Portillo, cuando vio la bonanza económica por el petróleo que estaba pues a muy buen precio y se estaba vendiendo en todo el mundo, agarró y empezó a contratar deuda a diestra y siniestra, y como consecuencia devaluó la moneda. En el momento que entró Miguel de la Madrid y nacionalizaron la banca. La época de Miguel de la Madrid fue terrible en materia económica. En 1987 nuestra economía estaba indexada, subía el 10% mensual todas las cosas, los sueldos, los precios de los productos. Tuvimos una inflación del 130% anual. Un vehículo que costaba 4 millones de pesos, con los 3 ceros, 4 millones de pesos a principios de 1987, para diciembre de 1987 costaba 17 millones de pesos. Quitándole los 3 ceros serían 170 mil pesos actuales. 170 mil pesos, pero eran 17 millones de pesos, año de 1987. Año de 1994, 20 de diciembre, tenía 20 días en el poder Ernesto Zedillo Ponce de León, y en un solo día la moneda se devaluó el 100%. Teníamos la compra de los dólares era de 3.600 pesos por un dólar. En un solo día, un dólar costaba 6.600, 6.900 pesos por un dólar. La historia ya está. Las generaciones que vienen avanzando no tienen este conocimiento de cómo estaba México antes. Eso de endeudarnos no es cierto, no sirve. La economía que tenemos que manejar en nuestro país es la que llevan en los hogares que viven financieramente sanos. No puedes gastar lo que no tienes, no te puedes endeudar. Y parece que esa historia no se toma actualmente. Esto es Yorlum. Vamos a ver un video sobre la consecuencia de este empobrecimiento que está viviendo nuestro país, y de ahí nos vamos a ir a un corte. Esto es Yorlum, está con ustedes Pedro Gómez. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Por quién va a votar en estas próximas elecciones? Voy a votar, definitivamente va a ser por el PRI. Muy bien, entonces, si estás tan segura, ¿me podrías decir 3 propuestas que tenga el PRI que a ti te gusten? Las propuestas. Sí. ¿Tienen que ser como dice? No necesariamente, pero propuestas.
tienen que ser propuestas. Sí, propuestas. De esas que dan para convencer a la gente que voten por ellos. Exacto, propuestas. Ok, las propuestas. ¿Las propuestas? Sí, 3 propuestas, por favor. Son las madres de El circo sin animales. Están vigilantes. Al pie de la autopista. ¿Esa es una propuesta del Partido Verde? Es tan grande como No, es del PRI. Me dolía mucho la boca. No, es del Partido Verde. No, podría jurarle que es del PRI. Almorzado. Es del Partido Verde. Desde que hora hasta aquí. Pero lo vi en el cine. Por eso. Y bueno, la visión de los jóvenes sobre lo que ocurre en México, la visión de los adultos sobre lo que ocurre en México, pero ¿qué está ocurriendo con los ancianos? ¿Qué ocurre con los ancianos? ¿En qué condiciones están ellos? Esto es muy, muy delicado. Usted puede leer en los periódicos que dicen se ofrece empleo, pero que sean menores de 33 o de 35 años. Es decir, de 33, 35 años para arriba, la gente ya no tiene posibilidades de trabajo. Si entra uno a alguna empresa o al sector público, resulta que le ofrecen a uno un sueldo que no alcanza para vivir, y como consecuencia la necesidad hace que se acepten sueldos que no corresponden con las necesidades de la vida ni con la responsabilidad que se adquiere. Una cosa es que incrementemos el poder adquisitivo de las personas para que puedan comprar más, gastar más y que su moneda valga más. Y otra cosa es que para tener menos gastos le bajemos el sueldo a las personas que saben hacer las cosas. Pero ¿qué ocurre con los que ni siquiera tienen un trabajo y tienen que estar en las calles buscando el sustento diario? Al respecto vamos a ver ahorita un video, lo vamos a ver regresando del corte. Esto es Proyecto George Bloom. Como ayer nos fuimos sin almorzar hasta que llegué a la casa. ¿Quién me da? Regresamos a George Bloom, aquí transmitiendo por rfonline.tv desde la ciudad de Toluca. Está con ustedes Pedro Gómez y estamos comentando sobre el tema de la pobreza. Que Dios los bendiga. ¿Qué va a ocurrir con los que están saliendo de su preparación escolar? ¿En dónde van a trabajar? ¿Dónde será la mayoría de sus actividades? ¿Quién los va a contratar? Parece que al respecto no estamos pudiendo ahorita transmitir un programa. Se los voy a poner aquí en la cámara y es muy importante observarlo. Miren ustedes lo que está ocurriendo en nuestro país. Las personas de la tercera edad. Tengo bronquios y estoy mala de un riñón. Ya me evitaron el humo de la cocina. Desde que con grande necesidad ando aquí, señitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
con sacrificio. Como ayer nos fuimos sin almorzar hasta oyendo? que llegué de la casa. Así me acosté, señorito. ¿Quién me da? Son el rostro de la corrupción, del dolor, de la enfermedad. Se exponen, pero no hay ley que prohíba a estas madres pedir limosna, porque para ellas México las ha olvidado. Y ellas hay veces tienen que permanecer aquí en este lugar aproximadamente unas 6 horas. Hay veces están solicitando a ellos que les den una moneda. El estómago también ya está reclamando alimento. Pero hay días, como dicen ellas, que la mano se va vacía, al igual que el estómago. La realidad está aquí, se ve, se respira y se siente. Bastante triste, uno quisiera tener dinero para poder ayudarlas, pero no se puede, porque uno apenas también está al día. No hay ojos que no vean esta fotografía y que no experimenten su propia realidad. Desde Guadalcázar, San Luis Potosí al extremo, Juan Barragán. Son las madres de Coyote. Están vigilantes, al pie de la autopista. Su pobreza es tan grande como su hambre. Me dolía mucho la boca del estómago. No ha comido. No ha almorzado. ¿Desde qué hora está aquí? De las 8. Ya lleva 2 horas y media aquí. No le han dado nada. Doña Celestina tiene 82 años y es el reflejo de la pobreza de México, de San Luis Potosí, de Coyote, municipio de Guadalcázar, donde el frío congela y agrieta hasta los pies. ¿Y no tiene frío en sus pies? Tenga la necesidad, oiga. Como son Julia, Piden una ayuda, se exponen, arriesgan su vida. La velocidad de estas máquinas se deja ver en el negocio de Celestina. Una bendición, aún sin moneda. que Dios los bendiga, que Dios los cuide en su camino, donde quiera que anden, que Dios los proteja. Para llegar aquí caminan 20 kilómetros. Celestina y María están enfermas. Que solamente yo sé. Pues ya lo vio usted, esto es lo que está ocurriendo en nuestro México. Hace algunos años recorría yo el país, llegaba usted a los centros comerciales y veía a las personas que llegaban a los contenedores de basura para obtener sus alimentos. De ahí sacaban el jitomate, la cebolla, algunas verduras que ya estaban en cierto estado de descomposición. Les preguntaba uno a ellos, oiga, ¿qué no le da temor que esté un poco echada a perder? No, al final todo se combina en el estómago, decía. Así es que sabe igual. ¿Y por qué lo hace? Porque no tenían lo suficiente para poder comprarse sus alimentos, para poder alimentar a sus familias, para poder alimentar a sus hijos. Y la consecuencia es que terminaban pasando a el problema que mencionamos anteriormente, de la inseguridad. Es decir, la pobreza, la necesidad de comer los llevaba a delinquir para poder proveer de los recursos suficientes a su familia. Y esto a su vez es consecuencia de un desempleo, y esto a su vez es consecuencia de malos salarios, y esto a su vez es consecuencia de políticas económicas mal empleadas, y esto a su vez es consecuencia de una corrupción que está viviendo nuestro país. Es decir, es una cadena de sucesos que durante años han estado impactando al país y que en este 2016 sería lo deseable que las políticas que se están implementando en materia económica, política y social realmente ayudaran para que México avanzara sobre este problema. Vamos a un corte, esto es Proyecto George Loom, aquí por rfonline.tv, transmitiendo desde Toluca, México. Está con ustedes Pedro Gómez. Proyecto Tierra. De las 8.
Regresamos aquí a Proyecto Jorlum, Proyecto Tierra a Tierra por rfonline.tv, transmitiendo desde Toluca, México, llegando a todo el mundo. Llegamos a varios estados de la República, a los municipios de aquí del Estado de México, a varios países, un programa globalizado, gracias a Dios, que está llegando a muchas partes. Y hablando de lo globalizado, pasamos al último punto que tendría que ver con la agenda de nuestro país para este 2016. Hablamos de la inseguridad, hablamos de la pobreza, la crisis económica, y otro de los temas que se están manejando es el que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué se está haciendo en materia de medio ambiente? Todos hablan de calentamiento global. Sí, se está calentando el planeta. Si se derriten los polos, se va a subir el nivel de los mares. Si hay calentamiento global, va a cambiar el clima de nuestro país. Ya se está viendo con las heladas que estamos viviendo aquí en Toluca, y que en un solo día podemos tener las 4 estaciones, que de por sí ya era una característica de la ciudad de Toluca, pero ahora además hay ocasiones o días que solo tenemos una estación, ya no las 4 como antes, sino es la estación del invierno. Y mire que pega bastante duro. Consecuencia de esta afectación que estamos haciendo de nuestro medio ambiente. De esta afectación que se está derivando que también haya problemas con el agua. Se habla mucho del agua, se habla mucho de la contaminación del agua, se habla del abasto de agua, pero no se toman las acciones convenientes para poder solucionarlo. De las cuencas que hay en nuestro país, aquí hemos hablado de la del Balsas y la del Lerma, pero está la del Pánuco y algunas otras cuentas. Todas las cuencas de agua de nuestro país tienen un problema de contaminación grave. Y a eso hay que sumarle que la mala administración, la deforestación, la tala inmoderada está provocando que baje el nivel de agua. Aquí en nuestro estado de México tenemos el Valle de Toluca. Véalo usted como un volcán que tiene un tinaco en la parte superior, y en ese tinaco se está depositando el agua. Si usted se acerca y ve las lagunas del Sol y de la Luna en el cráter, que antes tenía un alto nivel, es el único volcán a nivel mundial que tiene una carretera para llegar a su cráter y que se puede entrar al cráter. Y bueno, esas lagunas, la del Sol y de la Luna, ya bajaron su nivel de agua, y ese volcán, que es el tinaco de las cuencas del Balsas y del Lerma, está perdiendo el agua que mandaba a esos lugares. En el río Lerma, que está pasando, a raíz de eso, las 3 lagunas principales que proveían para su nacimiento, además de que a fines de los años 40 algunos genios de la Administración de Recursos Hidráulicos de nuestro país detonaron el ojo de agua del que brotaba el agua del río Lerma, ahí en Almoloya del Río, y como consecuencia secaron la laguna de Chignahuapa, que abarcaba la parte de Lerma, San Mateo, Atenco, la parte de Ocoyoacac, Tultepec, con su islote en medio, donde llegaron a vivir varios aztecas refugiados junto con Vasco de Quiroga. Bueno, para llegar a Tultepec, de San Mateo a Atenco a Tultepec, había un puerto que estaba cerca del centro de ahí, del pueblito de San Mateo, de la comunidad de San Mateo, Atenco. Y hablando de Almoloya del Río, las personas, cuando hubo esa detonación, dicen que en el subsuelo se escuchó un bramido, un rugido muy fuerte, y que dejó de salir el agua, de ese ojo de agua en Almoloya del Río. También ya está reclamando alimento. ¿Cuál fue la política? ¿Cuál fue la razón? ¿A quién se le ocurrió detonar? No lo sabemos. Lo cierto es que todos esos terrenos se secaron. Al igual que el estómago. El río apenas si circula alrededor más bien en la orilla de la comunidad de San Mateo y Lerma, pasa a un lado de las fábricas y luego da vuelta para meterse a Lerma, porque ese no es el verdadero río Lerma, es un canal que construyeron, que se llama Canal Sarch, que se construyó, yo creo, para recibir los desechos de las fábricas. Canal Sarch. ¿Qué otros problemas hay en materia de agua? ¿Tenemos plantas tratadoras? Sí, sí hay plantas tratadoras. ¿Se trata el agua de Toluca? Sí, tenemos 2 plantas tratadoras que dan el servicio. Pero el abasto de agua para la ciudad de Toluca a través de los mantos subterráneos es bastante cuestionable. Se cree que en unos 20 años Toluca puede tener problemas por provisión de agua, debido a que los mantos subterráneos no se están cargando.
De cada 10 litros que consumimos, solamente se recuperan 3. Tenemos un déficit del 70%. ¿Qué va a pasar? Pues que tarde o temprano se va a acabar el agua, a menos que empiecen a reforestar y empiecen a ver que el agua de lluvia que cae no simplemente escurra y se vaya por el río Verdiguel o en los drenajes, sino que se infiltre y recargue los mantos freáticos. Hablan de partículas del aire, cambiando de tema, lo que es el dióxido de carbono y las partículas que circulan en el aire como consecuencia de la contaminación. Esas partículas que son las que provocan lo que es el calentamiento de la Tierra, porque el dióxido de carbono funciona como los invernaderos, entra el calor, llega a la superficie terrestre, pega en el suelo y cuando es proyectado hacia afuera, en lugar de salir es detenido por esa capa de ozono oscura que no permite que salga el calor y se va incrementando la temperatura del planeta. Es otra situación que tenemos que atender. Derivado también de las industrias, hay una serie de contaminantes que están afectando los suelos. México, ocupando esos primeros lugares, tiene de las poblaciones más afectadas por pesticidas y personas que están padeciendo problemas genéticos graves como consecuencia del uso de estos pesticidas no naturales, no orgánicos. Ahí tenemos Villaguerrero en los primeros lugares mundiales con problemas de este tipo. Sus flores, que es un lugar donde se produce la flor, le meten los pesticidas, esto se ha llegado a la tierra, de la tierra pasa al agua, la gente lo consume y tenemos allí en lo que es Villaguerrero, Tenancingo, un grave problema de daño genético. Están haciendo niños con labio leporino, con paladar hendido, con lengua pilosa, lengua con pelos, con lengua bífida, lengua que tiene 2 puntas, algunos que están haciendo sin la capacidad normal del cerebro o sin cerebro. Hay estudios que ha realizado la universidad, yo los he visto en tesis de investigación realizadas por esa casa de estudios muy serios que no se han dado a conocer, y bueno, hay que establecer alguna migración en esas zonas para pasar de utilizar estos pesticidas a pesticidas que no hagan daño al medio ambiente. México tiene graves problemas. Sobre la contaminación del agua, aquí también tenemos en el Estado de México uno de los problemas más grandes del país. En la parte que corresponde a Lerma, San Mateo y Ocoyoacac, tenemos 3 diferentes tipos de contaminantes por metales pesados: plomo, cromo, cadmio y zinc. Y estos han hecho que 2 o 3 de los terrenos, uno de los ejidos, el ejido San Mateo, ya sus terrenos sean considerados pérdida. Pero además, también las personas que viven en esa zona están siendo afectadas. El problema de la contaminación del medio ambiente es delicado y tenemos que ver qué hacer con él. Estamos en su programa Yorlum, proyecto Tierra a Tierra, aquí por rfonline.tv. Está con ustedes Pedro Gómez. Vamos a hacer un corte y regresamos. Piden una ayuda, se exponen, arriesgan. La velocidad de estas máquinas se deja ver en el rebozo de Celestina. Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Como ayer hicimos una almorzada,
ayudarlas, pero no se puede, porque uno apenas también está en el río. No hay ojos que no vean esta fotografía. Desde Guadalajara hasta San Luis Potosí al extremo. Regresamos a Rescate, ahora yo me proyecté, Leonel, ya ves, aquí me quedé fijado con Rescate Tierra, nuestro programa que terminó la semana pasada en la última transmisión, ahora es Proyecto Yorlum, Proyecto Tierra, aquí por rfonline.tv. Estábamos con el último tema de esta agenda que debía ser del 2016, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Apenas la semana pasada comentábamos sobre lo que ocurrió en el manglar de Tajamar, allá en Cancún, aquí en México, donde fue devastada una zona de aproximadamente 57 hectáreas, una zona que era protegida, pero que por extrañas razones entraron a destruirlo, y como que no hay una política clara de preservación de zonas que son importantes ecológicamente para el país. Es triste, pero es lo que está ocurriendo. Ojalá y se hicieran ajustes ahí para que lo que nos queda de riqueza natural en este país, en donde nuestras especies animales y especies vegetales es tan importante para el mundo como que el 10% de las especies vegetales y animales del planeta se encuentran aquí en nuestro país. ¿Qué otros problemas ambientales ha habido en México? Estábamos hablando de Toluca. Vámonos al norte. Hubo un escurrimiento de ácido en una minera, allí en Sonora. En el río Sonora cayeron los contaminantes por ácido. Durante cerca de 24 horas nadie dijo nada y esos contaminantes llegaron a la presa que provee de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora. El problema es que contaminaron las tierras, la producción agrícola se vio afectada, los animales se vieron afectados y los seres humanos también han sido afectados. La empresa involucrada en el tema ha dicho que va a dar tratamiento durante unos 15, 20 años para ir detectando si hay algunos problemas, pero el daño ya está ahí ocasionado. Aquí en México, en la parte del Estado de México, en la parte de Zacazonapan hay una minera también, y también han ocurrido muertes de animales, pero también han detonado mantos subterráneos para que el agua que estaba en esa zona deje de estar bajo la tierra de los campesinos y abastezca de agua a la minera. Porque las mineras, déjeme decirle que utilizan un promedio de 1000 litros por segundo en sus procesos mineros. Así es que está grave el consumo de agua y si adicionalmente la están contaminando, pues tenemos un grave problema. ¿Qué otras cosas hay en medio ambiente? El año pasado se discutieron las últimas reformas a las leyes en materia de fracking. Es un sistema de explotación de gas que inyecta agua y algunos compuestos químicos en el subsuelo, hace que las piedras se fuercen y truenen y entonces liberen el gas que contiene en ellas y de esa manera extraen el gas para vendérselo a otros países. La consecuencia es una alta contaminación de los mantos freáticos. Han hecho pruebas de los lugares o zonas donde se han experimentado con estos procesos y le acercan un cerillo a la llave del agua y se prende porque tiene compuestos altamente explosivos. Este tipo de forma de explotación, el fracking, en otros lugares como en Europa y en Estados Unidos han sido prohibidos, pero en México están por implementar. Estos son los problemas que deberían de ocupar a nuestro país en 2016, que tengamos estabilidad económica, que tengamos seguridad, que el equilibrio de nuestro medio ambiente sea cuidado, que no fomentemos el calentamiento global, que la inseguridad se elimine y no nos dé miedo salir a las calles. En fin, son retos muy importantes, la credibilidad de los servidores públicos y de los políticos, ahí está. Sus acciones durante este año mostrarán hacia dónde va México, y nosotros como ciudadanos hacia dónde queremos que vaya. Esto es Proyecto Yorlum, Proyecto Tierra, por rfonline.tv, transmitiendo para ustedes desde Toluca, México. Hasta la próxima, se despide de ustedes Pedro Gómez. Como ayer nos fuimos sin almorzar hasta que
día de la casa. Así me acosté, señor. ¿Quién me da? Son el rostro de la corrupción. Proyecto George Loom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Que les den una moneda. El estómago también ya está reclamando alimentos. Pero hay días, como dicen ellas, que la mano... Proyecto George Loom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión.